A través de los ojos de la locura. Puff de Armstrong Levy. Nunca quise estos poderes. A diferencia de mis homólogos de todo el multiverso, yo no tenía grandes ambiciones de arreglar mi mundo o acumular conocimientos para un fin mayor. Irónico, teniendo en cuenta que soy la única versión cuya capacidad supera a todas las demás. Para el observador casual, no soy más que Armstrong Levy, investigador dimensional, anodino salvo por mi intelecto. Mis colegas del Instituto de Estudios Interdimensionales me consideran brillante pero discreto, el científico tranquilo que publica artículos innovadores sobre física teórica y es reservado. Ninguno de ellos sabe lo que veo cuando cierro los ojos. Ocurrió durante mi primer salto dimensional. Un error de cálculo, o quizá algo más siniestro, una broma cósmica a mi costa. El equipo funcionaba perfectamente, los cálculos eran impecables, pero algo salió mal dentro de mi cabeza. No lo suficiente como para destruir mi cuerpo, pero sí lo suficiente como para maldecir mi mente. Puedo ver a través de sus ojos. A todos ellos. Mis homólogos a través de infinitas dimensiones. Sus experiencias me inundan sin previo aviso, sin consentimiento. Su conocimiento se convierte en el mío, su terror se convierte en el mío, sus muertes se convierten en las mías. Al principio era fascinante, un avance revolucionario en la investigación multiversal. Podía observar otras realidades sin viajar físicamente a ellas, recopilando datos desde la seguridad de mi laboratorio. Mis artículos sobre la varianza dimensional fueron elogiados como visionarios, aunque ninguno de mis colegas sabía que mis conocimientos procedían de la observación directa y no de modelos teóricos. Entonces empezaron las pesadillas. Hace 3 semanas, mientras dormía, mi conciencia se desvió. En lugar de sueños, me encontré mirando a través de los ojos de otro Armstrong Levy, uno que había viajado al Japón feudal para investigar. Lo que él presenció, lo que yo presencié a través de él, desafía toda descripción. Una aldea ardiendo con antinaturales llamas negras y rojas que lo consumían todo, pero que nunca parecían disminuir. El cielo, carmesí como la sangre recién derramada. Gente postrada ante una figura que apenas parecía humana. Alta, con extraños dibujos en la piel y 4 brazos en lugar de 2. Ojos que ardían con malévola diversión mientras observaba la destrucción. Ryoum en su cuna, coreaban los aldeanos, con la frente pegada al suelo. El honrado. Suplicando una piedad que nunca llegó. Observé, atrapado en la percepción de mi homólogo, cómo el honrado movía la muñeca despreocupadamente, enviando una fuerza invisible a través de una hilera de suplicantes, dividiéndolos en 2 tan limpiamente como un láser. Sus cuerpos se desintegraron y la sangre pintó el suelo, mientras él reía, un sonido que resonaba con una crueldad tan despreocupada que sentí que mi homólogo vomitaba de terror. Cuando por fin rompí la conexión, estaba temblando, empapada en sudor, con las sábanas enredadas a mi alrededor como ataduras. Una pesadilla, me dije. Solo un atisbo de alguna dimensión de horror, de esas que existen en el infinito tapiz de la realidad. Pero las visiones no cesaban. Aparecieron al azar. Mientras trabajaba, mientras comía, mientras intentaba dormir. Flashes de la misma entidad a través de diferentes tiempos, diferentes mundos. Sukuna devorando humanos por placer, consumiendo su carne con una apreciación metódica, como un experto en un buen restaurante. Sukuna luchando contra otros con poderes similares a los suyos, riendo mientras los desmembraba pieza a pieza, prolongando su sufrimiento para su entretenimiento. Sukuna tomaba a las mujeres como sus posesiones, algunas voluntarias en su terror, otras no, todas finalmente desechadas cuando se cansaba de ellas. Empecé a escribir un diario, documentando cada visión con precisión científica, tratando de mantener cierta apariencia de cordura mediante el registro metódico. Las páginas se llenaban de horrores y mi letra se volvía más errática con cada anotación. Día 4. Fui testigo de cómo Sukuna destruía una ciudad entera después de que su señor se negara a proporcionarle un manjar que deseaba. El número de muertos debió de ascender a decenas de miles. Día 7. Sukuna lucha contra lo que parece ser un monje con habilidades extraordinarias. Antes de matarlo, Sukuna le obliga a ver cómo masacra a toda su familia, niños incluidos. Día 12. Sukuna en otra dimensión, era moderna. Utiliza sus habilidades para eliminar sistemáticamente a un grupo de individuos con poderes similares. Se refirió a ellos como hechiceros. Consumió sus corazones después de matarlos. Vomité durante 1 hora después de esta visión. Surgieron patrones. Esto no era solo una variante dimensional, esta entidad existía a través de cientos, tal vez miles de realidades. Siempre poderosa. Siempre cruel.
siempre viendo a los humanos como inferiores a él, como juguetes para su diversión. En algunas dimensiones, fue sellado por poderosos enemigos. En otras, gobernaba abiertamente como un dios rey. En unas pocas, era conocido como el rey de las maldiciones, un título que parecía complacerle enormemente. Las visiones se hicieron más frecuentes. Más dirigidas. Como si mi visión inicial hubiera creado una conexión que se fortalecía con cada visión. Empecé a ver a través de los ojos de Armstrong Lewis que lo buscaban deliberadamente, que lo estudiaban, que intentaban comprender lo que era. La mayoría murieron horriblemente por su curiosidad. A uno lo desollaron vivo, le arrancaron la piel del cuerpo centímetro a centímetro mientras Sukuna discutía las propiedades de los receptores del dolor. Otro fue seccionado verticalmente, desde la coronilla hasta la ingle, y luego mantenido con vida gracias a algún terrible poder mientras Sukuna examinaba sus órganos internos con cruel interés. A un tercero le obligaron a comerse sus propias notas de investigación antes de arrancarle la mandíbula de la cara. Viví cada muerte como si fuera la mía propia. Sentí el dolor, el terror, los últimos pensamientos desesperados antes del olvido. Cada vez que salía de estas visiones, encontraba nuevas canas en mi espejo, nuevas líneas grabadas en mi rostro. Aprendí que podía manipular algún tipo de energía. Energía maldita, la llamaban mis homólogos. Podía cortar cualquier cosa, controlar las sombras, manifestar llamas que quemaban otras energías. Era funcionalmente inmortal en muchas dimensiones, vivía durante siglos y su poder aumentaba con la edad. Las visiones me estaban destruyendo. No podía dormir sin ver aldeas ardiendo, no podía comer sin saborear el miedo de sus víctimas, no podía cerrar los ojos sin ver su sonrisa, esa sonrisa terrible y cómplice que sugería que comprendía exactamente cuánto sufrimiento estaba causando y se deleitaba en ello. Mi investigación se resintió. Mis colegas se dieron cuenta de mi deterioro, pero lo atribuyeron al exceso de trabajo. El doctor Michaels me sugirió que me tomara unas vacaciones. El profesor Zhou me recomendó meditar. El director Collins amenazó con revocar mis privilegios de laboratorio si no me reponía. ¿Cómo podía explicar que estaba traumatizada por sucesos que les ocurrían a otras versiones de mí misma en otras dimensiones? ¿Que me estaba ahogando en el horror colectivo de mil Armstrong Lewis que se habían encontrado con un monstruo más allá de la comprensión humana? Entonces, hace una semana, todo cambió. Sin darme cuenta, me conecté a una versión alternativa de mí mismo que se encontraba en una dimensión similar a la mía, recopilando datos científicos. Siguiendo sus movimientos por la ciudad, experimentando sus observaciones. Estaba viendo una batalla entre el equipo adolescente y algún villano genérico, nada destacable. Hasta que lo vi. No en el pasado antiguo. No en alguna distante dimensión moderna diferente. Allí. Ahora. Luchando junto al equipo adolescente. Un joven de pelo oscuro y ojos intensos, moviéndose con una precisión imposible, cortando escombros con una fuerza invisible, manipulando sombras para contener a los enemigos. El traje era diferente. El nombre era diferente. Pero la firma de energía, ese poder frío y antiguo, era inconfundible. Sukuna. El rey de las maldiciones. El honrado. Allí, se hacía llamar Megumi Fushiguro. Allí, jugaba a ser un héroe. Rompí la conexión violentamente, la sangre brotó de mi nariz, ojos y oídos. La tensión era enorme, pero el terror era mayor. Me arrastré hasta mi cuarto de baño, dejando un rastro de color carmesí por el suelo de mi apartamento, y vomité hasta que no quedó más que bilis. Era imposible. No podía ser la misma entidad. Aquí no. No ahora. No como héroe. Pero una vez que el pensamiento echó raíces, no pude desalojarlo. ¿Y si también existía en mi mundo? Investigué frenéticamente, consultando noticias, registros de héroes, redes sociales, fuentes que antes había ignorado por triviales en comparación con mis estudios dimensionales. Y ahí estaba. Aquí se hace llamar literalmente por su verdadero nombre, Sukuna. Un nuevo héroe que apareció recientemente, trabajando con el equipo adolescente. Las imágenes de las noticias lo muestran claramente, moviéndose con la misma gracia mortal, blandiendo una fuerza cortante invisible. Los mismos poderes, la misma presencia, apenas ocultos tras una fina capa de heroísmo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía manejar el ordenador. No se trataba de una amenaza lejana en otra dimensión. Estaba aquí. En mi mundo. Caminando entre nosotros. Pasé días reuniendo información, hackeando cámaras de seguridad, siguiendo las noticias. Lo vi luchar junto a Invencible, lo vi reunirse con los guardianes del globo. Lo observé caminando por las calles con su identidad civil.
un adolescente llamado Megumi Fushiguro, supuestamente un delincuente reformado. El disfraz es magistral. Se ha integrado perfectamente, creando una historia de fondo que explica sus inusuales habilidades al tiempo que le da acceso a los mayores héroes de la Tierra. Ninguno de ellos sospecha lo que camina entre ellos. ¿Cómo podrían? No han visto lo que yo he visto. Anoche, las visiones me llevaron a un lugar odiosamente familiar. Me encontré mirando a través de los ojos de un Armstrong Levy que había logrado capturar imágenes de Sukuna en su apogeo, gobernando el Japón feudal como un dios rey. La grabación le mostraba sentado en un trono hecho de huesos humanos, descuartizando despreocupadamente a un hombre que le había desagradado, mientras los cortesanos observaban en aterrorizado silencio. Los gritos del hombre resonaban en el salón del palacio, pero nadie se atrevía a intervenir. Algunos incluso sonreían, esperando que su aparente disfrute del espectáculo les evitara ser los siguientes. Recordad, dijo Sukuna a la multitud reunida, su voz resonando con poder, vuestras vidas son mías para tomarlas o perdonarlas según me convenga. Vuestra carne existe para mi placer, vuestra sangre para saciar mi sed cuando la desee. Vuestras mujeres para calentar mi cama, vuestros hijos para servirme o alimentarme como yo decida. Este es el orden natural. El fuerte gobierna al débil. La multitud se postró, murmurando. Sí, hijo del cielo, incluso mientras las entrañas de sus compañeros se esparcían por el suelo del palacio. Me obligué a ver toda la grabación, una y otra vez, con la necesidad de comprender a qué nos enfrentamos. Cuando la visión por fin me liberó, me encontré en el suelo de mi laboratorio, temblando incontrolablemente, habiendo arañado surcos sangrientos en mis propios brazos sin darme cuenta. Otra visión me asaltó de inmediato, sin tregua ni tiempo para recuperarme. Esta vez vi a Sukuna luchando contra lo que parecía un ejército entero de hechiceros. Se abalanzaron sobre él con poderes increíbles. Sombras que se movían como seres vivos, llamas azules que congelaban en lugar de quemar, armas que cambiaban de tamaño y forma a voluntad. Los masacró a todos, riendo durante la batalla. No la risa de alguien que disfruta de un desafío, sino la de un depredador que juega con una presa que cree tontamente que tiene una oportunidad. ¿Esto es todo? Se burló mientras sostenía el corazón aún palpitante de un hombre ante los ojos del hechicero moribundo. ¿Es esto lo mejor que puede ofrecer la humanidad? Patético. La visión volvió a cambiar. Otra dimensión, otro tiempo. Sukuna sentado en lo que parecía un apartamento moderno, una mujer arrodillada ante él, con los ojos vacíos de terror y algo más, devoción. ¿Lo entiendes, verdad? Le preguntó, con voz casi suave mientras le acariciaba el pelo. ¿Qué significa pertenecerme? Sí, honrado, susurró ella, temblorosa. ¿Y si te pidiera que mataras por mí? ¿Que murieras por mí? Sin dudarlo, respondió, y pude sentir la verdad en sus palabras. La completa entrega de la voluntad a este monstruo que la había roto y rehecho a su imagen. Bien, dijo él, y allí estaba de nuevo esa sonrisa, la que nunca llegaba a sus ojos. Entonces tráeme a tu hermana. De la que me hablaste. La que tiene habilidades especiales. El rostro de la mujer traicionó un momento de vacilación, solo un parpadeo, y la expresión de Sukuna se endureció. Me decepcionas, dijo en voz baja, y antes de que ella pudiera responder, estaba hecha pedazos en el suelo, con la sangre agolpada alrededor de sus miembros desmembrados. Sukuna suspiró, mirando el desastre con leve fastidio. ¡Qué desperdicio! Tendré que encontrar a la hermana yo mismo. Volví en mí gritando, con la voz cruda como si hubiera estado gritando durante horas. Tal vez lo había estado. Las visiones eran cada vez más rápidas, más intensas, se sucedían unas a otras. Sukuna devorando a un niño mientras los padres miraban. Sukuna luchando contra una criatura que parecía hecha de pura sombra. Sukuna enseñando sus técnicas a un grupo de seguidores, solo para masacrarlos cuando no cumplían sus normas. Era como si ya no necesitara ver a través de los ojos de otra versión de mí mismo. Que llegué a estar tan conectado a esta pesadilla que lo veía siempre. Alguien, por favor, dígame, ¿cómo se lucha contra un dios? ¿Cómo detienes a alguien que ha conquistado mundos? ¿Cómo detienes a alguien que ha vivido durante siglos perfeccionando el arte del mal? La respuesta me llegó a través de otra visión, breve pero clara. Un Levi Armstrong de otra dimensión había descubierto que la energía maldita, aunque inmensamente poderosa, podía ser contrarrestada por algo igualmente antiguo y terrible: el poder demoníaco del mismísimo infierno. Ese Levi había formado un pacto con las fuerzas infernales, aprendiendo rituales prohibidos que podían invocar a un ser conocido como engendro. Un engendro del infierno con poderes necroplásmicos que podían igualar a la energía maldita de Sukuna.
Las barreras dimensionales entre nuestro mundo y el infierno son delgadas en ciertos lugares, lo que permite que tales entidades sean invocadas por aquellos con los conocimientos adecuados. Observé cómo Levi dibujaba complejos símbolos con sangre, entonaba cánticos en lenguas que me dolían en los oídos incluso a través de la visión, encendía velas hechas de grasa humana que ardían con una llama verde. El aire de su laboratorio parecía espesarse, palpitar con una anticipación malévola. Se formó un desgarro en la propia realidad, no un portal dimensional como los que yo estudio, sino algo más antiguo, algo erróneo. A través de ella, vislumbré un reino de fuego y tormento, de paisajes retorcidos y arquitectura imposible. Y emergiendo de ese desgarro, una figura envuelta en cadenas y una capa roja hecha jirones, cuyo cuerpo parecía alternar entre lo sólido y el humo, y cuyos ojos brillaban con fuego verde. Engendro. El engendro del infierno. Un general del ejército del infierno, ahora obligado a servir a quien lo invocó. Levi murió antes de completar el ritual de unión, destrozado por las cuchillas invisibles de su cuna que surgieron de ninguna parte y de todas partes. Pero su investigación, sus preparativos, los textos antiguos que había recopilado, todo quedó grabado a fuego en mi mente a través de nuestra conexión. He pasado los últimos 3 días reuniendo los componentes necesarios para el ritual. Símbolos antiguos dibujados con mi propia sangre en el suelo de mi laboratorio. La sangre de un viajero dimensional tiene propiedades especiales, según los textos. Velas hechas de grasa humana, por suerte, disponibles a través de ciertos proveedores médicos del mercado negro que no hacen preguntas cuando se les ofrece suficiente dinero. Incantaciones en lenguas tan antiguas que nunca fueron concebidas para lenguas humanas, lenguas que me hacen sangrar la boca cuando las practico. Es una herejía contra todo lo que creo como científico. He pasado mi carrera buscando explicaciones racionales, modelos matemáticos para explicar el multiverso. Ahora me encuentro con magia de sangre y pactos demoníacos, con rituales anteriores a la historia. El multiverso me ha demostrado que la ciencia tiene sus límites. Algunas amenazas requieren remedios más antiguos. Otra visión me asalta mientras preparo los últimos componentes, esta vez mostrándome a Sukuna en lo que parece ser nuestro mundo, nuestro tiempo. Está luchando junto a Invencible contra algún villano genérico, sus movimientos son precisos y controlados. A cualquier otra persona le parecería un héroe, un poderoso aliado que utiliza sus habilidades para proteger a los inocentes. Pero veo su mirada cuando nadie le observa. El mismo cálculo frío, la misma evaluación depredadora. Los está evaluando. Aprendiendo sus fortalezas, sus debilidades. Posicionándose en el centro de la red de defensa de la Tierra. ¿Con qué propósito? ¿Para destruirla desde dentro cuando llegue el momento? ¿Para erigirse en el dios rey de este mundo cuando se canse de jugar al héroe? La visión cambia y me muestra a Sukuna, no, Megumi en este mundo, sentada en un restaurante con Atomebe. Están hablando y ella le observa con una intensidad que roza la obsesión. No ve al monstruo bajo la máscara. Solo ve lo que él quiere que vea. ¿Qué otros placeres disfrutas? Le pregunta, con las mejillas ligeramente sonrojadas por su propio atrevimiento. Y él responde con una franqueza que la sobresalta. La comida, desde luego. El control. El sexo. Una pausa. Y más recientemente, conexiones emocionales. La última parte es una mentira, debe serlo. El ser que he presenciado a través de miles de dimensiones es incapaz de conexión emocional. Utiliza a las personas, las consume, las descarta. No conecta con ellos. A menos que esta versión sea diferente de alguna manera. El pensamiento es demasiado peligroso para contemplarlo. Mañana, me acercaré a Cecil Stedman en la Agencia de Defensa Global. Si alguien va a escuchar las advertencias sobre una amenaza potencial que se esconde entre la comunidad de héroes, es él. He preparado mis pruebas cuidadosamente. Nada que revele mi capacidad de visión dimensional, solo suficientes datos concretos para suscitar serias preocupaciones. Si Cecil me descarta, no tendré más remedio que actuar solo. El ritual de invocación debería proporcionarme un arma contra Sukuna. Un campeón de los engendros que pueda igualar su poder divino. Tendré que controlar a Spawn con cuidado, dirigir su furia hacia el objetivo correcto. Mientras ultimo mis preparativos, una nueva visión me invade, más intensa que ninguna otra. Siento que la sangre gotea de mis ojos, mis oídos, mi nariz mientras mi conciencia es violentamente arrastrada a otra dimensión. Esta vez, veo a través de los ojos de un Armstrong Levi a Sukuna, no, de nuevo, Megumi, sentada sola en un tejado, mirando al cielo nocturno con una expresión que nunca he visto en su rostro en ninguna dimensión. Arrepentimiento.
No puedo deshacer lo que he hecho, se dice en voz baja, sin darse cuenta de que le observan. La sangre no se lava. Pero quizá ahora pueda elegir de otra manera. Se mira las manos, manos que he visto destrozar a la gente, manos que han acabado con incontables vidas en incontables dimensiones. Fui un monstruo, continúa, con voz apenas audible. Quizá lo sigas siendo. Pero aquí, en esta vida, puedo ser algo más. Puedo proteger en lugar de destruir. Puedo construir en lugar de arruinar. Cierra los ojos y, por un momento, su rostro queda completamente desprotegido. La arrogancia, la crueldad, el frío cálculo, todo ha desaparecido, sustituido por algo que parece casi, humanidad. Ellos confían en mí, susurra. Mark, Eve, los otros. Ven algo en mí en lo que vale la pena creer. Y tal vez tengan razón. La visión se desvanece, dejándome confuso, inseguro, con la sangre corriéndome por la cara y manchándome la camisa. ¿Podría esta versión de Sukuna ser realmente diferente? ¿Podría el monstruo que he visto en miles de dimensiones estar intentando redimirse? Me tambaleo hasta el baño y vomito violentamente en el lavabo. La sola idea me parece una traición a todo lo que he presenciado, a todo el sufrimiento que he experimentado a través de los ojos de mis homólogos. Otra visión me golpea de inmediato, esta de una dimensión en la que Sukuna gobernaba como emperador, donde los humanos eran mantenidos como ganado para su diversión. Veo a través de los ojos de otro Levi cómo Sukuna destripa a un niño por derramar vino sobre su túnica. ¿Creías que tus lágrimas me conmoverían? Pregunta al niño moribundo, con auténtica curiosidad en la voz. ¿Creías que me importaría? Descarto inmediatamente la visión anterior. Es un truco, un engaño. Las pruebas en todo el multiverso son abrumadoras. Uno no abandona simplemente una naturaleza cultivada durante siglos de crueldad y dominación. El monstruo que he visto masacrar aldeas enteras, consumir carne humana con deleite, torturar por placer, ese ser no puede cambiar. No, está jugando un juego más largo. Y puede que yo sea la única persona en esta dimensión que pueda detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Compruebo el círculo ritual una última vez, haciendo pequeños ajustes en los sellos dibujados con sangre. Me tiemblan tanto las manos que apenas puedo sostener el pincel, pero el trabajo debe ser perfecto. La invocación de un engendro del infierno no es algo que deba intentarse con errores. Mañana, me reuniré con Cecil. Mañana, comienzo el proceso de exponer al monstruo que se esconde entre nuestros héroes. Y si es necesario, mañana daré el primer paso para invocar a un demonio para luchar contra un demonio. No se me escapa la ironía. Combatir a un monstruo desatando a otro. Pero Spawn puede ser controlado, puede ser desterrado de vuelta al infierno una vez cumplido su propósito. Sukuna no. Me veo en el espejo. Los ojos inyectados en sangre, el pelo gris donde hace unas semanas era castaño, la piel pálida y cerosa por la falta de sueño. Apenas me reconozco. Pero no importa. Nada importa excepto detenerle. Al caer la noche, me siento en el centro del círculo ritual, rodeada de velas que proyectan sombras grotescas sobre las paredes de mi laboratorio. En mi regazo descansa un tomo antiguo, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo y el texto escrito en un idioma que cambia a medida que lo miro. Te detendré, susurro a la habitación vacía, al monstruo que aún no sabe que existo. Cueste lo que cueste. Cueste lo que me cueste. Otra visión parpadea en los bordes de mi conciencia. Sukuna en otra dimensión, de pie en medio de un campo de cadáveres, con los 4 brazos abiertos como si abrazara la destrucción que ha provocado. Esto es lo que soy, dice a nadie, a todos. Esto es lo que siempre seré. Cierro los ojos, abrazando la visión, dejando que fortalezca mi determinación. Sukuna debe ser detenido. Cueste lo que cueste. Pragmatismo. El punto de vista de Cecil Stedman. La gente piensa que dirigir la Agencia de Defensa Global es sobre el poder. No lo es. Se trata de información y de la voluntad de tomar decisiones que nadie más puede digerir. He estado haciendo este trabajo durante 27 años. He autorizado asesinatos de potenciales amenazas de fin del mundo. He negociado con seres capaces de arrasar ciudades con solo pensarlo. He enterrado pruebas que causarían pánico masivo si alguna vez vieran la luz del día. Todo para mantener esta frágil canica azul girando un día más. Mi despacho en la sede del GDA es deliberadamente poco impresionante. Mobiliario estándar del gobierno, obras de arte anodinas, nada que sugiera que dispongo de recursos que rivalizan con los presupuestos militares de algunas naciones. Cuanto menos llame la atención, mejor podré hacer mi trabajo. Señor, ha llegado su cita de las 4, anuncia mi ayudante por el interfono.
Dr. Armstrong Levy del Instituto de Estudios Interdimensionales. Compruebo mi tableta, revisando el breve expediente que tenemos sobre Levy. Físico brillante, especializado en investigación dimensional teórica, sin afiliaciones políticas conocidas ni problemas de seguridad. Hasta ayer, cuando se puso en contacto con mi despacho solicitando una reunión urgente en relación con una grave amenaza para la seguridad planetaria. Hágale pasar, respondo, cerrando el expediente. El hombre que entra no es lo que esperaba. La foto personal de Levy mostraba a un académico bien peinado de unos 30 años. El individuo que tengo delante parece haber envejecido una década en semanas. Pelo prematuramente canoso, piel cetrina, ojos inyectados en sangre y hundidos. Le tiemblan las manos mientras sujeta un maletín de cuero desgastado. Doctor Levy, le digo, levantándome para estrecharle la mano. Por favor, siéntese. Se estremece al contacto y se sienta rígidamente en la silla frente a mi escritorio. De cerca, veo sangre seca incrustada en el conducto auditivo. Interesante. Gracias por recibirme, director Stedman, dice, con voz ronca. Comprendo que su tiempo es valioso, pero lo que he descubierto no puede esperar. Me inclino ligeramente hacia atrás, proyectando una tranquila autoridad. ¿Por qué no empieza por el principio? Por el principio, se ríe, un sonido quebradizo sin humor. El principio llevaría demasiado tiempo. Empezaré por lo que importa. Hay un monstruo caminando entre nosotros, disfrazado de héroe. Mantengo mi expresión neutra a pesar del tono familiar de estas palabras. A lo largo de los años, he oído afirmaciones similares de teóricos de la conspiración, fanáticos religiosos y personas con problemas mentales no tratados. Pero hay algo en el comportamiento de Levy, la precisión clínica que subyace a su evidente angustia, que me hace reflexionar. Un monstruo, repito de manera uniforme. ¿Podría ser más específico? Levy abre su maletín con dedos temblorosos y saca una carpeta. Su nombre, su verdadero nombre, es Ryoumen Sukuna. El rey de las maldiciones. El honrado. Ha existido durante siglos en múltiples dimensiones, siempre con el mismo patrón. Acumular poder, subyugar poblaciones, entregarse a la crueldad para su propia diversión. Desliza la carpeta por mi escritorio. En nuestro mundo, se hace llamar Megumi Fushiguro. O simplemente Sukuna cuando actúa como héroe. Ese es un nombre que atrae toda mi atención. Abro la carpeta y encuentro una colección de documentos meticulosamente organizada. Recortes de prensa sobre el nuevo héroe Sukuna, fotos de vigilancia de Megumi Fushiguro, y lo que parecen ser notas personales de Levy, algunas manchadas con lo que parece sospechosamente sangre. ¿Y cómo ha conseguido esta información, doctora Levy? Le pregunto, manteniendo un tono de conversación mientras mi mente piensa en las implicaciones. Vacila, sin saber cuánto revelar. Tengo acceso a tecnología de visión dimensional. Más avanzada de lo que se conoce públicamente. He observado a esta entidad en múltiples realidades, he visto su verdadera naturaleza, he documentado sus atrocidades. Ojeo las páginas, observando el detalle obsesivo de las observaciones de Levy. Está claro que ha dedicado mucho tiempo y recursos a esta investigación. Queda por ver si sus conclusiones son exactas o producto del deterioro de su salud mental. Son acusaciones graves, doctor, le digo, cerrando la carpeta. Estás hablando de alguien que ha estado trabajando junto al equipo adolescente, que recientemente ayudó a evitar la invasión flaxana, que actualmente está ayudando en los preparativos contra posibles amenazas extraterrestres. Todo es una treta, insiste Levy, inclinándose hacia adelante. Una posición que ha cultivado para ganarse la confianza, para infiltrarse en las defensas de la Tierra. Le he visto hacer esto antes, en otras dimensiones. Se integra, aprende los puntos débiles y ataca cuando menos se lo espera. Estudio a Levy con atención. El hombre está aterrorizado, realmente convencido de lo que dice. Pero el miedo, por genuino que sea, no necesariamente se correlaciona con la exactitud. Supongamos por un momento que lo que dice es cierto, digo, apretando los dedos. ¿Qué pruebas tienes más allá de estas observaciones dimensionales? ¿Algo concreto que resista el escrutinio? Levy pierde la expresión. La naturaleza de la observación dimensional hace imposible la recogida convencional de pruebas. No puedo traer muestras físicas ni grabaciones. Pero el patrón es inconfundible en miles de observaciones. ¿Miles? Levanto una ceja. Es una investigación bastante exhaustiva para un tema que descubriste hace poco. Las visiones vienen sin que yo las controle, admite, bajando la voz. De día y de noche. Veo a través de los ojos de mis homólogos de otras dimensiones. Experimento lo mismo que ellos.
He visto a Sukuna masacrar pueblos enteros, devorar humanos por placer, torturar por diversión. He sentido la muerte de docenas de versiones alternativas de mí mismo que se atrevieron a investigarle. Ahora sí. No tecnología de visión dimensional, sino algún tipo de fenómeno psíquico. La sangre en sus oídos, el envejecimiento prematuro, los temblores, todo consistente con una manifestación psiónica no tratada. ¿Ha considerado buscar evaluación médica para estas experiencias, Dr. Levy? Le pregunto con cuidado. Sus ojos brillan de ira. No estoy delirando, director. Sé lo que parece. Pero la amenaza es real e inminente. Se está posicionando en el centro de la red de defensa de la Tierra, trabajando con el equipo adolescente, consultando con los guardianes, incluso influyendo de algún modo en Omniman. Este último punto me llama la atención. El cambio en el comportamiento de Nolan Grayson ha sido una de mis principales preocupaciones estas últimas semanas. La repentina confesión del Viltrumita sobre su misión original, su aparente cambio de parecer, su disposición a proporcionar información sobre las debilidades de su pueblo, todo ello centrado en su interacción con Sukuna en la dimensión Flaxan. Cuéntame lo que sepas sobre la relación de Sukuna con Omniman, le digo, dejando que un toque de genuino interés entre en mi voz. Levi aprovecha la oportunidad. Lucharon en la dimensión Flaxana. No solo contra los Flaxanos, sino el uno contra el otro. De algún modo, Sukuna consiguió derrotar o al menos paralizar a Omniman, un ser con poderes que deberían hacer lo imposible. Y después, Omniman cambió completamente su comportamiento, abandonando su misión original. Lo que sugiere que, exactamente. Le pregunto. Control, dice Levi inmediatamente. Control mental, coerción, alguna forma de dominio sobrenatural. El Sukuna que he observado a través de las dimensiones se especializa en romper voluntades, en hacer que seres poderosos le sirvan. Lo ha hecho con dioses y demonios por igual. Considero esto. La teoría tiene cierta lógica interna, pero contradice mis propias observaciones. He seguido de cerca la situación desde la revelación de Nolan. Las interacciones entre él y Sukuna sugieren asociación más que dominación. Complejas, a veces tensas, pero con un respeto mutuo que parece genuino. Dr. Levy, le digo al cabo de un momento, le agradezco que me haya planteado estas preocupaciones. Tenga la seguridad de que el DA mantiene un control exhaustivo de todos los individuos potenciados que operan dentro de nuestra jurisdicción, incluido Sukuna. La vigilancia no es suficiente, insiste Levy, con la desesperación asomando a su voz. Hay que contenerle, estudiarle, neutralizarle antes de que pueda poner en práctica cualquier plan que esté desarrollando. Tengo recursos, conocimiento de contramedidas que podrían ser efectivas contra él. ¿Qué tipo de contramedidas? Pregunto, con mis alarmas internas sonando más fuerte. Levi duda de nuevo, sopesando claramente cuánto revelar. Hay entidades con un poder equiparable al suyo. Seres de dimensiones más allá de nuestra comprensión convencional que podrían ser invocados temporalmente, controlados. Y ahí está. No solo perturbación psiónica, sino potenciales rituales de invocación. La combinación eleva esto de individuo perturbado con teorías inusuales a amenaza activa a la seguridad. Ya veo, digo, manteniendo una expresión neutra mientras activo la alerta silenciosa bajo mi escritorio con un sutil movimiento. ¿Y ha investigado a fondo a estas entidades? Tan a fondo como ha sido posible dadas las circunstancias, responde Levi, sin darse cuenta del ligero cambio en la conversación. Los riesgos son importantes, pero contenibles. Desde luego, menos que el riesgo de permitir que Sukuna siga operando libremente. Por supuesto, acepto sin problemas. ¿Estaría dispuesto a compartir esta investigación con nuestros especialistas? El GRA dispone de recursos considerables en la evaluación de amenazas no convencionales. Levi parece relajarse ligeramente, tomando mi aparente interés como aceptación de sus teorías. Sí, por supuesto. He recopilado extensas notas sobre los procedimientos necesarios, aunque algunos componentes son difíciles de conseguir a través de los canales convencionales. 2 agentes de seguridad del GA aparecen silenciosamente en la puerta detrás de Levi, procedimiento estándar para la alerta que he activado. Esperan mi señal, profesionalmente invisibles. Doctora Levi, digo, inclinándome ligeramente hacia adelante, quiero ser completamente transparente con usted. La situación que describe es compleja, con importantes implicaciones para la seguridad. Me gustaría que nuestros especialistas revisaran sus hallazgos en detalle, si está de acuerdo. Sí, por supuesto, dice con entusiasmo, echando de menos la cuidadosa formulación. Lo que haga falta para hacer frente a esta amenaza.
Hago un gesto con la cabeza a los agentes de seguridad, que se adelantan. Estos agentes le acompañarán a nuestra división de investigación, donde podrá informar directamente a nuestro equipo. Levi se gira, sorprendido por la aparición de los agentes. Su expresión pasa rápidamente de la sorpresa a la comprensión y a la traición. No me creen, dice rotundamente. Creo que estás experimentando algo auténtico, respondo con cuidado. Nuestros especialistas ayudarán a determinar si esa experiencia refleja fielmente la realidad. Para cuando sus especialistas terminen su evaluación, podría ser demasiado tarde, advierte Levi, endureciendo la voz. Sukuna no es solo otro individuo potenciado, director. Es una amenaza existencial con siglos de experiencia manipulando sistemas exactamente como el suyo. Tal vez, reconozco, levantándome de mi escritorio. Pero hay que seguir el procedimiento adecuado, sobre todo cuando se trata de amenazas que pueden acabar con el mundo. Estoy seguro de que lo entiende. Levi se levanta de mala gana, agarrando su maletín. Está cometiendo un error, director Stedman. Uno que podría costar miles de millones de vidas. Esa es siempre una posibilidad en mi línea de trabajo, respondo con ecuanimidad. Caballeros, por favor asegúrense de que la doctora Levi reciba toda nuestra cooperación y atención. Mientras los agentes de seguridad escoltan a Levi fuera de mi despacho, activo mi terminal de seguridad y tecleo una serie de comandos que iniciarán una vigilancia reforzada de las actividades y asociados del físico. Sus credenciales de investigación dimensional son legítimas, pero su estado mental está claramente comprometido. La combinación de conocimientos científicos avanzados y aparentes brotes psicóticos lo convierten en una persona de gran interés. Más importante aún, su fijación con Sukuna requiere atención inmediata. No porque crea sus afirmaciones sobre antiguos monstruos multidimensionales, aunque he visto lo suficiente en este trabajo como para no descartar nada por completo, sino porque Sukuna se ha convertido en el eje de nuestros preparativos contra la amenaza viltrumita. Una vez establecidos mis protocolos de seguridad, accedo a los archivos clasificados sobre Sukuna/Megumi Fushiguro. El expediente es sustancial a pesar de su relativamente reciente aparición. Evaluaciones psicológicas, análisis de poder, informes de vigilancia, mapas de relaciones. Mi gente es muy meticulosa. Lo que surge es un perfil más complejo y matizado que la simplista narrativa del monstruo de Levi. Sukuna es indudablemente peligroso. Sus habilidades le sitúan entre los seres más poderosos del planeta, capaz de dañar incluso a los viltrumitas. Su mente táctica es igualmente formidable, quizá más. Pero el patrón de sus acciones cuenta una historia diferente a las pesadillas dimensionales de Levi. Sukuna ha utilizado sistemáticamente sus habilidades para proteger a los civiles, se ha integrado eficazmente tanto en el equipo adolescente como en los guardianes y, lo que es más importante, ha convencido de algún modo a Nolan Grayson para que abandone su misión de conquista y se alíe con la Tierra. No se puede exagerar este último punto. Sin la intervención de Sukuna en la dimensión Flaxan, la Tierra probablemente se enfrentaría a la conquista viltrumita en cuestión de meses, sin previo aviso y sin preparación. En lugar de eso, ahora tenemos información privilegiada sobre las debilidades de los viltrumitas, sus vulnerabilidades tácticas y tiempo para desarrollar contramedidas. Todo gracias a Sukuna. Cierro el expediente y me reclino en la silla, considerando el panorama estratégico más amplio. La amenaza viltrumita representa el riesgo existencial más importante al que se ha enfrentado la Tierra en toda su historia. Un imperio de conquistadores superpoderosos con milenios de experiencia subyugando planetas, que ahora podría dirigir su atención hacia nosotros. Nuestras únicas ventajas significativas son la deserción de Nolan y las habilidades de Sukuna. Sin ninguna de ellas, nuestras posibilidades de supervivencia caen de improbable pero posible a virtualmente inexistente. Lo que significa que, independientemente de la verdadera naturaleza o pasado de Sukuna, si es exactamente lo que parece ser o algo más complicado, actualmente es indispensable para la defensa de la Tierra. Activo mi línea de comunicación segura con la instalación de contención donde Levi está siendo evaluado. Aquí Stedman, digo cuando se establece la conexión. Quiero al Dr. Levi completamente neutralizado como amenaza potencial. Evaluación cognitiva completa, monitorización las 24 horas del día y restricción absoluta del acceso a cualquier material que pudiera ser utilizado en rituales de invocación o experimentos dimensionales. Despliegue un protocolo de contención de clase 3. Hago una pausa, considerando las implicaciones dimensionales. Además, quiero que se registren inmediatamente su casa y su laboratorio.
Confisca todo lo relacionado con viajes dimensionales, rituales de invocación, demonología o prácticas místicas de cualquier tipo. No dejen nada. Si ha descubierto cómo acceder a otras dimensiones, no podemos arriesgarnos a que escape de nuestra custodia por esos medios. Entendido, señor, responde el director de la instalación. Nivel de seguridad: máximo. Considérelo una amenaza de clase Lambda, potencialmente catastrófica si se verifican sus habilidades. Quiero que se instalen amortiguadores dimensionales en su celda de contención y un campo de supresión psíquica completo si disponemos de uno. No debe tener acceso a utensilios de escritura, dispositivos electrónicos ni ningún material que pueda utilizarse para crear círculos de invocación o símbolos rituales. Me inclino hacia adelante y endurezco la voz. Permítanme ser absolutamente claro. Bajo ninguna circunstancia el Dr. Levy se convertirá en una amenaza para Sukuna o para nuestros preparativos de defensa. Si tiene la capacidad de visión dimensional que afirma, eso le hace valioso y extremadamente peligroso. Trátenlo en consecuencia. Sí, señor. Protocolos de contención activados. Comenzaremos la operación de búsqueda y captura inmediatamente. Bien. Y quiero actualizaciones cada hora sobre su estado y cualquier cosa que encuentres en su residencia o laboratorio. Todo lo que contenga símbolos, lenguas antiguas o referencias a entidades interdimensionales será marcado para mi revisión personal. Por supuesto, director. Nos ocuparemos de esto con la máxima prioridad. Termino la llamada y me vuelvo hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad mientras se acerca el atardecer. En algún lugar, Sukuna está patrullando con el equipo adolescente, o entrenando con Mark Grayson, o consultando a Eve sobre el desarrollo de armas cuánticas. ¿Es realmente lo que parece? ¿Un poderoso aliado con habilidades únicas? ¿O es algo totalmente distinto, un juego más largo y profundo de lo que nadie sospecha? La respuesta pragmática es que no importa, no todavía, no con la amenaza Viltrumita en ciernes. Si Sukuna es nuestra mejor baza contra esa amenaza, entonces su pasado, su verdadera naturaleza y sus intenciones finales pasan a un segundo plano. He hecho cálculos similares a lo largo de mi carrera. Alianzas con entidades cuestionables, cooperación con individuos cuyas brújulas morales apuntan en direcciones que preferiría no examinar demasiado de cerca. El bien común a veces requiere compañeros de cama incómodos. Tomo nota para aumentar la vigilancia sobre Sukuna, discretamente, sin interferir en sus actividades o relaciones actuales. Si las afirmaciones de Levy tienen alguna validez, necesitaremos una alerta temprana. Pero por ahora, Sukuna sigue siendo nuestra baza más valiosa en el conflicto que se avecina. El intercomunicador zumba, interrumpiendo mis pensamientos. Señor, los guardianes solicitan una actualización del proyecto del desestabilizador cuántico. El inmortal es particularmente insistente. Diles que está progresando según lo previsto, respondo. Tendré un informe completo listo para la reunión de mañana. Otra verdad a medias en una carrera construida sobre ellas. El proyecto avanza, pero los problemas técnicos son más importantes de lo previsto. Eve y Sukuna están haciendo grandes avances, pero armar la disrupción cuántica contra la fisiología Viltrumita asegurándose de que no afecte a Mark Grayson es un problema de ingeniería de una complejidad sin precedentes. Vuelvo a mi mesa y leo el último informe del laboratorio. Los detalles técnicos están más allá de mis conocimientos, pero la conclusión es clara. Están progresando, pero no lo bastante rápido. Si los Viltrumitas descubren la deserción de Nolan y envían un equipo de investigación antes de que las armas estén listas, suena mi teléfono de seguridad, la línea directa que solo usan unos pocos elegidos. El identificador de llamadas muestra a Grayson, N. Stedman, contesto. Tenemos que hablar, llega la voz de Nolan, tensa y controlada. Por teléfono no. En el lugar de siempre, en una hora. Se desconecta antes de que pueda responder. Típica franqueza Viltrumita. El lugar habitual es un centro de reuniones seguro a 30 kilómetros de la ciudad, diseñado específicamente para conversaciones que requieren absoluta privacidad. Nolan y yo nos hemos reunido allí varias veces desde su revelación, discutiendo las debilidades Viltrumitas y las estrategias de defensa lejos de posibles observaciones. Recojo mi material y me dirijo al garaje. Mientras conduzco entre el tráfico vespertino, mis pensamientos vuelven a Levy y a sus advertencias sobre Sukuna. El terror del hombre parecía auténtico, su convicción absoluta. Y sin embargo, en 27 años en el GRA, he aprendido que la convicción absoluta suele ser inversamente proporcional a la precisión. Las amenazas más peligrosas rara vez se anuncian con advertencias convenientes.
Surgen en silencio, acumulando fuerza en las sombras hasta que es demasiado tarde para detenerlas. Si Sukuna es realmente el monstruo que Levi cree, está jugando una partida extraordinariamente larga y paciente. Ha tenido múltiples oportunidades de causar daños catastróficos, de eliminar a los defensores de la Tierra cuando eran vulnerables, y en su lugar ha actuado sistemáticamente para proteger y reforzar nuestra posición. Y lo que es más importante, ha dirigido eficazmente nuestros esfuerzos de preparación, coordinando al equipo adolescente, a los guardianes y al propio Nolan. Sus conocimientos tácticos han demostrado ser inestimables, y su capacidad para tender puentes entre las perspectivas humana y viltrumita, única. La simple verdad, de nuevo, es que lo necesitamos. Sea lo que sea o no, sean cuales sean sus intenciones finales, ahora mismo representa la mejor esperanza de la Tierra contra la tormenta que se avecina. A medida que me acerco a las instalaciones de la reunión, tomo mi decisión. Levi recibirá los mejores cuidados que podamos proporcionarle, sus afirmaciones serán investigadas a fondo, pero Sukuna seguirá siendo una figura central en nuestros preparativos de defensa. Si surgen pruebas que apoyen las advertencias de Levi, abordaremos esa situación cuando surja. Hasta entonces, el pragmatismo dicta nuestro curso. Y el pragmatismo dice que trabajemos con los aliados que tenemos, no con los aliados perfectos que podríamos desear. La instalación se abre a la vista. Un almacén anodino rodeado de terrenos baldíos, su verdadera naturaleza oculta bajo capas de apariencia mundana. Ya puedo ver a Nolan esperando fuera, su imponente figura inconfundible incluso a distancia. Sea lo que quiere discutir, es lo bastante urgente como para convocar una reunión inmediata. Lo que significa que nuestro calendario puede estar acelerándose. Aparco y salgo al aire fresco del atardecer, arreglándome la corbata. Es hora de volver al trabajo. El destino del mundo no esperará a debates filosóficos sobre la naturaleza de nuestros aliados. En mi trabajo, lo que importa son los resultados. Y ahora mismo, Sukuna está ofreciendo resultados que nadie más puede igualar. Con eso me basta. Pertenencia. Las instalaciones de entrenamiento subterráneas bajo la casa de los Grayson zumbaban con energía, las paredes reforzadas vibraban ligeramente con el poder que contenían. Mahoraga estaba de pie en el centro de la sala, su imponente figura perfectamente inmóvil mientras estudiaba a Mark Grayson, que flotaba a unos metros de distancia, con la incertidumbre evidente en su postura. Quédate ahí, le indicó Megumi a Mark desde la zona de observación. Deja que te examine. No te hará daño. ¿Estás seguro?, preguntó Mark, mirando con recelo al enorme Shikigami. Parece que podría partirme por la mitad sin siquiera intentarlo. Podría, confirmó Megumi con naturalidad. Pero no lo hará. A menos que yo se lo ordene. El general divino Mahoraga, ahora totalmente bajo el control de Megumi tras su batalla en la dimensión Flaxan, era un espectáculo para la vista. Con más de 2 metros de altura, su musculosa forma humanoide irradiaba poder, mientras la gran rueda en equilibrio sobre su cabeza giraba lentamente, procesando información. ¿Qué hace exactamente?, preguntó Mark mientras Mahoraga lo rodeaba, sin que su rostro revelara nada. Aprender, respondió Megumi, observando la interacción. La principal habilidad de Mahoraga es la adaptación. Puede comprender y contrarrestar cualquier fenómeno que experimente. Ahora mismo, está estudiando tu fisiología viltrumita. ¿Para hacer qué con esa información? La voz de Mark tenía un deje de preocupación. Para ver si se pueden replicar ciertos aspectos, explicó Megumi. En concreto, me interesa tu estructura celular, los átomos inteligentes que dan a los viltrumitas su durabilidad y fuerza. Mark asintió, relajándose ligeramente. Papá mencionó que estabas buscando contramedidas contra los viltrumitas. Supongo que esto forma parte de ello. Sí y no, dijo Megumi. Comprender la fisiología viltrumita nos ayuda a desarrollar armas contra ellos, desde luego. Pero me interesa más saber si Mahoraga puede adaptarse para incorporar propiedades similares. Y si puede incorporar esas mismas propiedades a mis propios átomos. ¿Quieres hacerlo más fuerte? Mark parecía sorprendido. ¿No es ya prácticamente imparable? Los labios de Megumi se curvaron en una leve sonrisa. Nada es imparable. Todo tiene límites. La clave de la victoria está en ampliar esos límites mientras explotas los de tu oponente. Mahoraga había completado su circuito alrededor de Mark y ahora estaba ante él, con su rueda girando más deprisa. Con una delicadeza sorprendente para un ser tan enorme, extendió la mano y tocó el brazo de Mark, presionando su piel con los dedos, como si estuviera probando su resistencia. ¿Habla?, preguntó Mark, intentando no estremecerse ante el contacto.
No, respondió Megumi. Al menos, no en un sentido convencional. Se comunica a través de la acción y la adaptación. Al cabo de un momento, Mahoraga dio un paso atrás y se dirigió a un pequeño escritorio situado en un rincón de la sala de entrenamiento. Allí, cogió un bolígrafo con sorprendente destreza y empezó a escribir en un diario encuadernado en cuero que Megumi le había proporcionado. ¿Qué hace ahora?, preguntó Mark, mirando con fascinación. Documenta sus hallazgos, explicó Megumi. Las adaptaciones de Mahoraga se reinician cada vez que se le expulsa y se le vuelve a llamar. Al hacer que registre lo que aprende, mantenemos la continuidad del conocimiento. Inteligente, reconoció Mark. Así que es como construir una base de datos sobre la fisiología viltrumita. Esencialmente. El proceso de adaptación de algo tan complejo como los átomos inteligentes es especialmente exigente con mis reservas de energía. Este método es más eficiente que empezar de cero cada vez. Mahoraga siguió escribiendo durante varios minutos, con su enorme mano manejando con precisión la delicada tarea. Cuando terminó, cerró el diario y regresó al centro de la sala, en posición de firmes, como si esperara nuevas instrucciones. Megumi asintió, satisfecha. Es suficiente por hoy. Hizo un gesto con la mano y Mahoraga se disolvió en la sombra. Mark dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Esa cosa es intensa. Incluso cuando está ahí de pie, es como si te observara algo antiguo. Una valoración acertada, dijo Megumi, acercándose para recuperar el diario. Hojeó las páginas, escudriñando los intrincados diagramas y las notas escritas en una letra que parecía cambiar y cambiar a medida que la leía. Interesante. Ha hecho progresos significativos en la comprensión de las interacciones a nivel cuántico de tu estructura celular. ¿Eso es bueno o malo para mí?, preguntó Mark con una risa nerviosa. Potencialmente ambas cosas, respondió Megumi con sinceridad. Comprender la fisiología viltrumita nos ayuda a desarrollar defensas contra tu gente, pero también nos da ideas que podrían beneficiarte personalmente. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cómo acelerar tu curación, cómo maximizar tu producción de fuerza, cómo resistir mejor ciertos tipos de ataques. Megumi cerró el diario. El conocimiento nunca es intrínsecamente bueno o malo. Es la aplicación lo que determina su valor. El sonido de la puerta de seguridad de las instalaciones al abrirse interrumpió su conversación. Ambos se giraron para ver entrar a Cecil Stedman, con una expresión tan ilegible como siempre tras sus gafas. Señor Fushiguro, le saludó Cecil formalmente. Señor Grayson. Espero no interrumpir nada importante. Acabo de terminar, respondió Megumi, deslizando sutilmente el diario en un cajón. El director del GAN no tenía por qué enterarse de sus descubrimientos, y mucho menos Mahoraga. Todavía no, quizá nunca. El Shikigami representaba un as que Megumi prefería mantener oculto. Buen momento entonces, dijo Cecil, acercándose con pasos medidos. Tengo algunas noticias que podrían interesarle, señor Fushiguro. Megumi enarcó ligeramente una ceja. Ah, ¿sí? Su situación de libertad condicional, continuó Cecil. Ha sido ajustada. Con efecto inmediato, todos los términos restantes de su libertad condicional juvenil han sido anulados. Eres un hombre libre, por así decirlo. Mark sonrió, dándole una palmada en el hombro a Megumi. ¡Qué buena noticia! Megumi estudió la cara de Cecil, buscando la trampa. ¿Puedo preguntar qué motivó esta repentina generosidad de la justicia? Digamos que tener a un superhéroe en libertad condicional crea ciertas complicaciones administrativas, respondió Cecil con suavidad. El juez acordó que tu servicio como Sukuna cumple con creces cualquier obligación de servicio comunitario que te quede. Ya veo, dijo Megumi, manteniendo su expresión neutral a pesar de su suspicacia interna. Esto tenía las huellas dactilares de Cecil por todas partes. El hombre rara vez hacía algo sin múltiples capas de propósito. Hay más, continuó Cecil. La Agencia de Defensa Global ha establecido un programa de estipendios para héroes en activo que trabajen directamente en iniciativas de defensa planetaria. Como contribuyente clave a nuestra investigación de contramedidas Viltrumite, usted califica para un apoyo financiero sustancial. Apoyo financiero, repitió Megumi rotundamente. Tu tío trabaja demasiadas horas en el hospital, dijo Cecil, suavizando ligeramente su tono. Nuestro análisis sugiere que sus horas extraordinarias están motivadas principalmente por necesidades económicas más que por dedicación profesional. Este acuerdo le permitiría mantener un equilibrio más saludable entre su vida laboral y personal, al tiempo que garantizaría la estabilidad económica de su hogar. Megumi sintió un destello de auténtica sorpresa.
En efecto, le había mencionado a Cecil el excesivo horario de trabajo de su tío durante una reunión informativa anterior, pero no había esperado que el director actuara al respecto con tanta prontitud. Eso es, considerado, reconoció Megumi con cuidado. Meramente práctico, rebatió Cecil. Te necesitamos centrada en los preparativos de defensa, no preocupada por las finanzas domésticas. Mark miró entre ellos y luego se excusó. Probablemente debería subir. Mamá me espera para ayudar con la cena. Señaló a Cecil con la cabeza. Director. Cuando Mark se marchó, la actitud de Cecil cambió sutilmente, volviéndose más profesional, si cabe. Hay otro asunto que tenemos que discutir, dijo una vez que estuvieron solos. Tu tío. ¿Qué pasa con él? Preguntó Megumi, alerta al instante. No sabe nada de tus actividades extraescolares, afirmó Cecil. Esto crea una vulnerabilidad de seguridad. Si descubre tu identidad a través de canales no oficiales, podría comprometer la seguridad operativa. Mi tío no tiene motivos para sospechar nada, replicó Megumi. He tenido cuidado. Tal vez, concedió Cecil. Pero a medida que tu implicación con la defensa planetaria se profundiza, mantener este engaño se hace cada vez más difícil. El GDA recomienda una revelación controlada. Megumi frunció el ceño. ¿Queréis que le diga que soy Sukuna? Queremos facilitar esa revelación en un entorno seguro y con apoyo, aclaró Cecil. Con personal del GDA presente para responder preguntas, proporcionar contexto y asegurarse de que comprende los requisitos de confidencialidad. Megumi se lo pensó. Que el tío Kenji se enterara de sus actividades era inevitable en algún momento. Una revelación controlada bajo la supervisión del GDA sería preferible a que Kenji descubriera la verdad durante una crisis. ¿Cuándo? Preguntó finalmente. Mañana por la tarde, respondió Cecil. Ya hemos dispuesto que tenga el día libre. Un representante del GDA le acompañará a su residencia para la conversación. Megumi asintió lentamente. Muy bien. Cecil le estudió un momento, con expresión ilegible. Hay una cosa más. Hemos detectado firmas de energía inusuales cerca de su edificio de apartamentos anoche. Nada concluyente, pero el patrón sugiere que alguien puede estar interesándose por tu identidad civil. ¿Qué tipo de firmas de energía? Preguntó Megumi bruscamente. Fluctuaciones interdimensionales, dijo Cecil. Similares a las registradas durante la invasión flaxana, pero a una escala mucho menor. Hemos aumentado la vigilancia en la zona como precaución. Megumi procesó esta información, su mente ya calculaba posibilidades. La energía interdimensional podía indicar muchas cosas, la mayoría de ellas potencialmente problemáticas. Gracias por el aviso, dijo finalmente. Cecil asintió. Un coche te recogerá mañana al mediodía para la reunión con tu tío. Hasta entonces, mantén las pautas normales. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. ¿Y el señor Fushiguro? Felicidades por completar su libertad condicional. Su rehabilitación ha sido notable. Cuando Cecil se marchó, Megumi sacó el diario de Mahoraga del cajón y volvió a hojear los complejos diagramas y notas. Los conocimientos del general divino sobre la fisiología viltrumita eran fascinantes y potencialmente revolucionarios para sus preparativos de defensa. Pero su mente volvía una y otra vez a la advertencia de Cecil sobre las firmas de energía interdimensionales. Alguien o algo se estaba interesando por Megumi Fushiguro. La pregunta era, ¿sabían lo de Sukuna, su identidad de superhéroe, o estaba relacionado con algo totalmente distinto? En cualquier caso, merecía una investigación. Pero primero, necesitaba prepararse para la conversación de mañana con el tío Kenji, una discusión que había estado anticipando y temiendo desde que llegó a este mundo. El apartamento de Fushiguro estaba exactamente como Megumi lo había dejado aquella mañana. Modesto, ordenado, con el persistente aroma del café que el tío Kenji había preparado antes de su turno. Ahora, sentada en el sofá junto a su tío, con la agente del GDA Maria Cole ocupando el sillón de enfrente, Megumi sentía una tensión desconocida en el estómago. Señor Fushiguro, empezó la agente Cole, con un tono profesional pero amable, gracias por reunirse hoy con nosotros. Entiendo que esto es inesperado. El tío Kenji miró entre ellos, con una preocupación evidente en sus ojos cansados. ¿Está Megumi metida en algún lío? ¿Ha ocurrido algo con su libertad condicional? Todo lo contrario, le aseguró el agente Cole con una pequeña sonrisa. La libertad condicional de su sobrino ha finalizado oficialmente, considerándose cumplidas todas las obligaciones restantes. El alivio inundó el rostro de Kenji. Son noticias maravillosas. Pero, ¿por qué la entrega a un agente del gobierno?
La señorita Chen suele llevar el caso de Megumi. No se trata de la libertad condicional, tío, dijo Megumi en voz baja. Se trata de otra cosa. Algo en lo que he estado involucrada. La expresión de Kenji cambió inmediatamente a preocupación. Megumi, si te has metido en algo. No es nada ilegal, interrumpió Megumi. En realidad, es todo lo contrario. Intercambió una mirada con el agente Cole, que asintió alentadoramente. Señor Fushiguro, dijo, ¿le suena el héroe conocido como Sukuna? Kenji parpadeó, momentáneamente confuso por el cambio de tema. ¿El nuevo que trabaja con el equipo adolescente? Lo he visto en las noticias. Ayudó durante la invasión de Flaxan, ¿verdad? Sí, confirmó el agente Cole. Ha sido fundamental en los esfuerzos de defensa planetaria de los últimos meses. ¿Qué tiene esto que ver con Megumi? Preguntó Kenji, que seguía sin establecer la conexión. Megumi respiró hondo. Tío Kenji, soy Sukuna. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Kenji se quedó mirando a su sobrino, con una expresión que oscilaba entre la confusión, la incredulidad y la comprensión. Pero eso no es posible, dijo finalmente. Sukuna tiene poderes. Puede hacer cosas que son. Se interrumpió, estudiando el rostro de Megumi con más atención. ¿De verdad puedes? En lugar de responder verbalmente, Megumi extendió la mano hacia la mesita. Desmonta, dijo en voz baja. Una fina línea apareció en la superficie de la mesa de madera, un corte perfecto que la separaba en dos piezas iguales que se movían ligeramente pero permanecían en su sitio. Los ojos de Kenji se abrieron de par en par y su boca se abrió y cerró sin emitir sonido alguno. Finalmente, consiguió decir, ¿cuánto tiempo? Unos meses, respondió Megumi. Las habilidades se manifestaron de repente. Llevo trabajando con el equipo adolescente y otros héroes desde entonces. Todas esas noches que decías que estabas estudiando en la biblioteca, murmuró Kenji. Las ausencias inexplicables. Las heridas que intentabas ocultar. Levantó la vista bruscamente. ¿Estabas ahí fuera luchando contra, qué? ¿Con criminales? ¿Extraterrestres? Ambas cosas, reconoció Megumi. Entre otras amenazas. El agente Cole intervino con suavidad. Su sobrino se ha convertido en un valioso activo de la red de defensa de la Tierra, señor Fushiguro. Sus habilidades únicas y su perspicacia táctica han demostrado ser inestimables, especialmente durante la reciente invasión flaxana. Kenji se pasó una mano por el pelo canoso, todavía procesándolo. ¿Y la libertad condicional? ¿Los servicios comunitarios? Siguió cumpliendo con esas obligaciones mientras también servía como Sukuna, explicó el agente Cole. Por eso el sistema judicial ha reconocido ahora que su heroico servicio satisface con creces cualquier requisito restante. Ya veo. Kenji se quedó callado un momento y luego se volvió hacia Megumi. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta era sencilla, pero estaba cargada de una emoción que pilló desprevenida a Megumi. No había acusación en el tono de Kenji, solo dolor y preocupación. Para protegerte, respondió Megumi con sinceridad. Cuanta menos gente lo supiera, más a salvo estarías. A salvo, repitió Kenji con una sonrisa triste. Mientras tú estabas ahí fuera arriesgando tu vida. Sacudió la cabeza. Soy enfermero, Megumi. He tratado a víctimas de la violencia. He visto lo que ocurre después de estas batallas de superhéroes. Pensar que corres ese tipo de peligro. No soy corriente, le recordó Megumi. Mis habilidades me proporcionan una protección considerable. Nadie es invulnerable, contraatacó Kenji, con años de experiencia en urgencias evidentes en su voz. Ni siquiera Omniman, por lo que he visto. La agente Cole se aclaró la garganta. Señor Fushiguro, comprendo su preocupación. Pero sepa que su sobrino opera con un apoyo y unos recursos considerables. La Agencia de Defensa Global supervisa todas las actividades de los héroes y proporciona ayuda inmediata cuando es necesario. Kenji la miró, y su expresión se endureció ligeramente. ¿Y por qué está el gobierno implicado en esto? ¿Por qué estás aquí para esta conversación? Protocolos de seguridad, respondió ella con suavidad. Cuando la identidad civil de un héroe se revela a sus familiares, les proporcionamos apoyo y orientación para asegurarnos de que ambas partes comprenden las implicaciones y las responsabilidades. ¿Responsabilidades?, repitió Kenji. Se refiere a mantener su secreto. Entre otras cosas, confirmó el agente Cole. El conocimiento de la identidad civil de un héroe representa una importante vulnerabilidad de seguridad, tanto para el héroe como para sus seres queridos. Kenji se volvió hacia Megumi, estudiándole con nuevos ojos.
Todo este tiempo, pensé que por fin estabas encontrando tu camino después de todo lo que pasó. Que volvías a encarrilar tu vida. Pero te estabas convirtiendo en algo totalmente distinto. Megumi sintió una inesperada opresión en el pecho ante la mezcla de orgullo y pena en la expresión de su tío. Voy por buen camino, dijo en voz baja. Solo que no en el camino que imaginábamos. Kenji extendió la mano de repente, tirando de Megumi en un fuerte abrazo. Estoy orgulloso de ti, susurró. Aterrado por ti, pero orgulloso. El gesto pilló a Megumi completamente desprevenida. Las muestras físicas de afecto le eran ajenas, sobre todo en su vida como Sukuna, donde el contacto había sido clínico o en la batalla, nunca reconfortante. Permaneció rígido un momento antes de devolver el abrazo con torpeza. Cuando Kenji se retiró, tenía los ojos húmedos. Tus padres también estarían orgullosos, ¿sabes? Tu padre siempre decía que estabas destinado a algo extraordinario. La mención de los padres provocó una extraña punzada en Megumi. Aunque había llegado a comprender que esta era, en efecto, su tercera vida, que había sido Megumi todo el tiempo, al igual que una vez había sido Sukuna y alguien más antes de eso, la conexión emocional con esos recuerdos familiares seguía pareciéndole lejana, como intentar recordar un sueño al despertar. Sin embargo, el amor genuino en los ojos de Kenji, la aceptación incondicional a pesar de la impactante revelación, despertaron algo en su interior que se sentía casi como culpa. Como Sukuna, nunca había conocido tal aceptación. Su propia madre le había temido desde que nació, viendo en su hijo algo antinatural, algo a lo que temer en lugar de amar. Su abuela, la inmortal Tengen, su recipiente de plasma estelar había sido su abuela, no lo había visto como un niño al que criar, sino como el hijo del cielo, un ser con la responsabilidad de guiar el avance de la humanidad. Él había rechazado ese camino, por supuesto. ¿Por qué iba a guiar y elevar a quienes le habían rechazado, temido y llamado demonio desde su primer aliento? En su lugar, había elegido la subyugación, la dominación, la imposición de su voluntad a un mundo que no le había ofrecido más que miedo y expectativas. Y aquí estaba este hombre, este humano sencillo y corriente, ofreciéndole amor incondicional. Sin expectativas de grandeza, sin miedo a su poder, solo preocupado por su seguridad y orgulloso de sus decisiones. Hay más, dijo el agente Cole, interrumpiendo la inesperada introspección de Megumi. A medida que aumenta la participación del señor Fushiguro en los esfuerzos de defensa planetaria, sus necesidades económicas se están cubriendo a través de un programa de estipendios del GA. Kenji parpadeó, cambiando de marcha mental. ¿Necesidades económicas? En términos sencillos, continuó ella, Megumi recibirá una compensación por su trabajo como Sukuna. Lo suficiente como para que ya no tenga que hacer excesivos turnos de horas extras en el hospital. La comprensión amaneció en el rostro de Kenji mientras se volvía hacia Megumi. ¿Tú hiciste esto? ¿Arreglaste la ayuda económica para que no tuviera que trabajar tanto? Megumi, aún procesando su inesperada respuesta emocional, se limitó a asentir. Kenji sonrió, aunque sus ojos seguían preocupados. Siempre cuidando de los demás, aunque tú misma lleves semejante carga. Te pareces mucho a tu padre. La comparación despertó algo en lo más profundo de Megumi. Recuerdos de su padre en esta vida, aún borrosos e incompletos, pero innegablemente suyos. Resultaba extraño conectar con esos recuerdos que eran suyos al mismo tiempo y que, sin embargo, parecían pertenecer a otra persona. En su vida como Sukuna, había tomado lo que quería sin tener en cuenta a aquellos a los que había hecho daño. ¿Por qué iba a ser diferente? Sin embargo, lo era. De alguna manera, lo era. Hay algunos formularios que firmar, dijo la agente Cole, sacando una tableta de su maletín. Acuerdos estándar de confidencialidad, autorizaciones de contacto de emergencia, ese tipo de cosas. Mientras Kenji revisaba los documentos, haciendo de vez en cuando preguntas que la agente Cole contestaba con práctica eficacia, Megumi se encontró observando a su tío con una extraña mezcla de emociones que no podía identificar del todo. Aquel hombre lo había acogido sin rechistar, había trabajado hasta la extenuación para mantenerlo, se había preocupado por él y lo había cuidado sin esperar nada a cambio, incluso antes de que lo recordara. Cuando aún no era más que un delincuente que solo traía problemas y mala reputación. No se parecía a nada de lo que Sukuna había vivido en su larga existencia. El único que podría compararse a esto sería Uraume. Su seguidora más leal. La chica que encontró y crió como nevera portátil y cocinera. En esencia, ahora que la recuerda y recuerda su relación, se da cuenta de que, a su manera, se preocupaba por ella, como un padre se preocuparía por su hija.
Aunque tal vez sea su nueva forma de ver las cosas lo que empaña sus sentimientos anteriores hacia ella. Ha cambiado sustancialmente desde su pérdida y recuerdo de su vida original. Una última cosa, dijo el agente Cole cuando Kenji terminó de firmar los formularios. El GDA instalará medidas de seguridad reforzadas en su apartamento, medidas discretas que no perturbarán su vida cotidiana. Es el protocolo habitual para las familias de los héroes en activo. Kenji asintió y se volvió hacia Megumi. Todavía tengo 1000 preguntas, pero supongo que pueden esperar hasta que la agente Cole haya terminado sus asuntos oficiales. En realidad, dijo Megumi, creo que me gustaría responder a esas preguntas ahora, afirmó, mirando a Cole. Ella asintió. Por supuesto. Haz lo que quieras. Mi papel aquí es principalmente de apoyo. En el fondo, se trata de un asunto familiar. Mientras se acomodaban para lo que sin duda sería una larga conversación, Megumi se encontró experimentando algo completamente nuevo. Un deseo de compartir, de explicar, de conectar con este hombre que no le había mostrado más que amabilidad. No por ventaja estratégica. Ni por manipulación. Simplemente porque se sentía bien. Aún así era desconcertante. Inquietante. Todavía extraño a pesar de todo lo que había pasado, pues simplemente no podía empequeñecer las décadas de existencia como el rey solitario que se alzaba en lo alto de las montañas, cuyas manos podían alcanzar los cielos y destrozar la tierra. Sin embargo, cuando empezó a responder a las preguntas de Kenji, versiones cuidadosamente editadas de la verdad, pero más sinceras de lo que podría haber sido antes, Megumi se dio cuenta de que estaba experimentando algo que no había conocido en décadas. La pertenencia. No como un rey temido por los súbditos. No como una maldición temida por los hechiceros. Sino como familia. El concepto era tan extraño que casi no podía procesarlo. Sin embargo, a medida que Kenji le escuchaba absorto, haciéndole preguntas reflexivas y expresando una preocupación genuina en lugar de temor por sus habilidades, Sukuna se sintió atraído por esta dinámica desconocida. Tal vez, pensó mientras demostraba una pequeña aplicación controlada de energía maldita a petición de Kenji, esto era lo que se había estado perdiendo todo el tiempo. No solo en esta vida, sino también en la anterior. Alguien que lo viera, que realmente lo viera más allá de su fuerza, y lo aceptara de todos modos. Era un pensamiento peligroso. El apego era vulnerabilidad. El cariño lo hacía a uno predecible, explotable. Y sin embargo, cuando Kenji le sonrió con un orgullo no contaminado por el miedo, Megumi no pudo evitar pensar que quizá algunas vulnerabilidades merecían el riesgo.